El sol de la mañana se filtraba por los ventanales de la biblioteca paterna, pintando motas de polvo dorado en el aire. Olía a papel viejo, a cuero pulido y a la colonia ligera que usaba papá. Ricardo, mi Ricardo, estaba sentado en su sillón favorito, un volumen de poemas de Neruda en sus manos, pero sus ojos, profundos y llenos de sabiduría, estaban fijos en mí. Yo, Marina, me sentía la persona más afortunada del mundo. Nuestro hogar no era solo una casa opulenta en las afueras de la ciudad, era un santuario de risas sinceras, de debates apasionados sobre literatura y filosofía, y de noches de cine improvisadas en el salón, bajo la suave luz de la chimenea. ¿Qué lees hoy, Marina?, preguntó papá, su voz suave como la seda, tan familiar y reconfortante. Cada palabra suya era un bálsamo para mi alma. Una novela de Isabel Allende, respondí, cerrando mi propio libro, una edición gastada de La Casa de los Espíritus, que me había regalado el mismo años atrás. Me recuerda a tus historias, papá. Llenas de magia, de destinos entrelazados y de una fuerza femenina inquebrantable. Él sonrió, esa sonrisa que arrugaba el contorno de sus ojos y me hacía sentir el centro de su universo, su primogénita, su orgullo. Tienes el alma de una escritora, mi niña. Tienes mi sangre, mi visión para el futuro. Nada te detendrá. Mamá, Teresa, entró a la estancia con 2 tazas de café humeante y un plato de galletas caseras, su presencia elegante y discreta como siempre. Marta, mi hermana, su hija, a menudo se quejaba de lo tranquilas que eran nuestras mañanas, prefería el bullicio de la ciudad a la serena elegancia de nuestra finca. Pero para mí, este era el paraíso inmutable. La vida fluía con una dulce y predecible armonía, los veranos en la costa familiar, las navidades rebosantes de alegría, los cumpleaños celebrados con pompa y alegría. Papá era el eje, el faro inquebrantable de nuestra existencia, y su amor, un manto cálido que nos envolvía a todos, protegiéndonos del mundo exterior. Recuerdo un día particular, estaba sentada en el jardín, bajo la sombra fresca de un jacarandá en plena floración, repasando mis apuntes de arquitectura. Javier, mi mejor amigo desde la infancia, casi un hermano para mí, llegó con su guitarra, su cabello revuelto por el viento. Él siempre traía consigo una ráfaga de aire fresco y melodías nuevas. «Todo bien por aquí, futura arquitecta de imperios», bromeó, sentándose a mi lado y rasgueando algunas notas. «Perfecto, Javier. Papá está revisando unos documentos importantes, y le guiñé un ojo, compartiendo un secreto a voces. Pero sabes, dice que quiere enseñarme cómo administrar su legado. Me siento tan orgullosa, busqué la palabra, conectada a él. Es como si me estuviera preparando para algo grandioso, algo que vamos a construir juntos, padre e hija. En las tardes, Ricardo me llevaba a su despacho, el mismo lugar donde ahora leía, y me mostraba libros de contabilidad pulcros, planos detallados de sus propiedades, vastas inversiones en tierras y empresas. Me hablaba de sus visiones para el futuro, de la responsabilidad que implicaba el apellido. Un día, Marina, me decía, su mirada férrea pero llena de afecto, todo esto será tuyo. Sé que cuidarás de nuestra gente, de nuestro nombre, con la misma pasión que yo he puesto en cada ladrillo, en cada negocio. Sus palabras resonaban en mí, llenándome de propósito y un profundo sentido de pertenencia. La confianza de mi padre era mi mayor tesoro, un regalo inmenso. No había nubes en mi cielo, solo la promesa de un futuro brillante y seguro, tejido con los hilos de amor incondicional y la vasta herencia de mi padre. Nada, absolutamente nada, podía perturbar esta paz idílica. Nada, absolutamente nada, podía perturbar esta paz idílica. Mis días transcurrían en una burbuja de afecto y seguridad. Despertaba cada mañana con el aroma a café recién molido y el suave murmullo de mi padre conversando con Marta en la cocina. Marta, la mujer que Ricardo había elegido para compartir sus días después de la partida de mi madre, Teresa. Su presencia en la casa era, para mí, parte del orden natural de las cosas. Era elegante, con una sonrisa siempre lista, aunque a veces sus ojos parecían guardar secretos o cálculos. Aún así, ella mantenía las apariencias, y la casa brillaba, siempre impecable,
llena de un silencio pulcro que solo se rompía cuando papá llenaba cada rincón con su voz potente o su risa contagiosa. Mi relación con Ricardo era el ancla de mi existencia. En los vastos salones de nuestra espaciosa casa, adornados con antigüedades y obras de arte que contaban historias de generaciones pasadas, él y yo compartíamos no solo comidas, sino debates apasionados sobre el futuro, sobre cómo su imperio seguiría creciendo. Él me trataba no solo como su hija, sino como su sucesora, su socia más confiable. Marina, mira este mapa, me decía, extendiendo un pergamino antiguo sobre la enorme mesa de caoba en el comedor. Sus dedos fuertes trazaban rutas y fronteras. Estos terrenos son una promesa, hija. Una promesa de más bienestar para nuestra gente, de más oportunidades. Y tú, mi arquitecta, serás quien lo haga posible. Sus palabras me hinchaban el pecho de un orgullo inmenso. El futuro se pintaba con los colores de nuestros sueños compartidos. Con Ricardo a mi lado, cada desafío parecía una aventura, cada meta un nuevo horizonte por conquistar. Recuerdo sus ojos, idénticos a los míos, brillando con una luz de complicidad que Marta nunca pudo entender del todo. Ella, por su parte, se mantenía en la periferia de estas conversaciones, siempre elegante, siempre educada, pero con una distancia que la hacía una espectadora más que una participante. Las tardes con Javier también eran un bálsamo. Venía a menudo, trayendo consigo nuevas melodías y anécdotas de la universidad. Él era mi válvula de escape de las formalidades de casa, el recordatorio de la vida fuera de los negocios. Parece que estás construyendo tu castillo, Marina, bromeaba Javier un día, mientras tomábamos limonada en el jardín, rodeados de rosales en flor. Más bien, me estoy preparando para mantenerlo en pie y que crezca, le respondí con una sonrisa. Papá confía ciegamente en mí. Es una responsabilidad que tomo en serio. Significa todo para mí, esta conexión con él, esta fe que deposita en mí. Y era verdad. Me sentía invencible bajo la sombra protectora de Ricardo, amada sin reservas, destinada a una vida de propósito y esplendor. Él era mi confidente, mi mentor, mi primer y mejor amigo. El refugio en sus brazos era inquebrantable, y la promesa de un futuro bajo su tutela, tan palpable como el aire que respiraba. Ricardo y yo seguíamos sumergidos en nuestros planes para el futuro de la empresa. Las tardes en su despacho se habían vuelto para mí una especie de ritual sagrado, un santuario de ambición y confianza mutua. Discutíamos expansiones, nuevas inversiones, el legado que él quería construir y que yo estaba destinada a continuar. El grupo Ferrer será una fuerza imparable, Marina, me decía, dibujando complejos organigramas en servilletas o pizarras. Y tú, mi querida, eres el corazón de todo esto. Tu visión es fresca, intrépida. Es exactamente lo que necesitamos. Cada una de esas palabras era un soplo de aire para mis velas, impulsándome hacia una seguridad inquebrantable en mi destino. Marta, por su parte, se involucraba cada vez más en los aspectos administrativos y financieros, siempre con una impecable eficiencia. Entraba y salía del despacho de papá con papeles importantes, llamadas urgentes, o recordatorios de reuniones cruciales. A menudo, interrumpía nuestras sesiones creativas con un perdón en mi intromisión, pero Ricardo, el señor Guzmán necesita una confirmación de su agenda antes de las 3, o papá, ¿podríamos revisar los informes de gastos? Hay algunas discrepancias que me gustaría discutir contigo en privado. Al principio, no le di mayor importancia. Entendía que los negocios eran complejos y exigían dedicación. Simplemente atribuía la creciente frecuencia de sus interrupciones a la magnitud de los compromisos de Ricardo. Marta siempre ha sido muy meticulosa con esas cosas, me decía a mí misma, encogiéndome de hombros. Es su forma de ser, supongo. Muy profesional, quizás un poco rígida, pero eficiente. Esa era la imagen que me había forjado de ella, la mujer de negocios calculada y fría, pero leal en su papel secundario. Pero con el tiempo, la presencia de Marta se hizo más densa, más envolvente. Las conversaciones con papá, que solían ser horas de ideas fluidas y sueños compartidos, ahora se veían fragmentadas. Marta aparecía con una nueva excusa, un nuevo documento urgente, una nueva cita impostergable.
A veces, se quedaba, escuchando con una expresión indescifrable mientras Ricardo y yo debatíamos, y luego ofrecía una opinión con su voz límpida y controlada, a menudo desinflando mis propuestas más audaces con argumentos centrados en el riesgo o la prudencia. Marina, tu entusiasmo es admirable, me dijo una vez, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, después de que yo propusiera una expansión a nuevos mercados internacionales. Pero en estos tiempos, la estabilidad es primordial. Papá lo sabe mejor que nadie. No debemos poner en riesgo lo que tanto le ha costado construir. Ricardo, por su parte, asentía, pareciendo sopesar sus palabras. Marta tiene razón, cariño, debemos ser cautelosos, me decía, aunque en sus ojos yo seguía viendo esa chispa de nuestros sueños compartidos. El brillo seguía ahí, pero empezaba a opacarse, a ser cubierto por las sombras de la realidad que Marta le presentaba incansablemente. La inquietud, en efecto, era sutil. Era como una brisa fría que se colaba por una rendija apenas perceptible, una nota desafinada en una sinfonía perfecta. No era miedo, no era desconfianza abierta, sino una leve incomodidad, la sensación de que algo, muy lentamente, estaba cambiando. Mi padre seguía siendo mi ancla, mi faro, pero su tiempo, su atención exclusiva, parecía deslizarse poco a poco, reorientado, no por su voluntad, sino por la imperceptible pero constante mano de Marta, que, como una araña paciente, tejía su red alrededor de él y todo lo que poseía. Yo seguía sin ver los hilos. Seguía creyendo en su inocua necesidad de control, sin percatarme de la verdadera posesividad que florecía en la sombra. La llamada llegó en la madrugada. No era el timbre normal, vibrante y lleno de vida, sino un zumbido agudo, el de una emergencia. Mi corazón se encogió antes incluso de contestar. Marina, es Marta, su voz temblaba, pero mantenía una extraña compostura. Es tu padre. Ricardo. Ha tenido un infarto. Estamos en el hospital. Acaba de pasar. La última frase, acaba de pasar, se congeló en el aire, se incrustó en mi pecho como un fragmento de hielo. Pasó. ¿Qué pasó? ¿Qué podía haber pasado? Mi mente, aún adormecida, se negaba a procesar. La imagen de papá, riendo en el jardín, corrigiendo mis planes con esa chispa en los ojos, se proyectó con una viveza dolorosa. No, fue todo lo que pude balbucear. Pero Marta, ya no estaba en la línea. Había colgado, dejando mi mundo hecho añicos. Con las manos temblorosas, me vestía la velocidad de la luz, el pánico y una negación feroz impulsándome. La carrera al hospital fue un borrón. Las luces intermitentes, el asfalto mojado por el rocío de la noche, todo se fundía en una sinfonía de irrealidad. Al llegar, la sala de espera era un eco frío y desolado. Marta estaba sentada, impávida, con los ojos hinchados pero sin lágrimas evidentes, hablando por teléfono en voz baja. A su lado, Javier me dio un abrazo reconfortante, pero sus ojos decían lo que mi mente se negaba a creer. Marina, lo siento mucho, dijo el médico, su voz suave, grave, mientras yo me acercaba al umbral de la habitación. Hicimos todo lo posible. Fue un infarto masivo. No hubo nada que hacer. Las palabras se disolvieron en un zumbido. Entendí, pero no lo sentí. No podía. Papá. Mi ancla. Mi faro. Desaparecido. Los días siguientes fueron una niebla densa y opresiva. Mi dolor era un pozo sin fondo, una herida abierta en el alma. Pero antes de que siquiera pudiera asimilar la magnitud de mi pérdida, Marta ya había tomado las riendas. Yo me encargo de todo, querida, me dijo, su voz ahora firme y autoritaria, sin rastro de la vulnerabilidad de aquella madrugada. Ricardo siempre quiso que las cosas fueran sencillas y elegantes. Ya he hablado con la funeraria. El velorio será íntimo, solo para la familia más cercana. Yo, envuelta en mi luto, apenas podía pensar. Las decisiones, los trámites, todo parecía abrumador. Confié en ella, en su capacidad para manejar lo que yo no podía.
Pero la sencillez de Marta pronto se convirtió en exclusión. Marta, quizás podríamos incluir a los socios más antiguos de papá en el servicio. Empecé a sugerir en una ocasión, mientras ella hacía llamadas frenéticas desde el despacho que antes era de mi padre. Ella me miró por encima del hombro, con impaciencia apenas disimulada. Marina, por favor. Ya está todo organizado. No podemos empezar a improvisar ahora. Tu padre siempre fue un hombre discreto. Lo más importante es despedirlo con dignidad, no con un desfile de negocios. Y seguía hablando por teléfono, sin darme oportunidad de rebatir. Quise participar en la elección del ataúd, la música, las flores. Pequeños detalles que para mí contaban la historia de quién era mi padre. Pero cada vez que intentaba dar una opinión, Marta ya tenía una decisión tomada, un proveedor contratado, un plan inalterable. No te preocupes por eso, Marina. Tu padre era muy claro con lo que quería. Yo lo sé. Déjame esto a mí. Necesitas descansar. La voz era melosa, casi maternal, pero la mirada era fría, de acero, un muro impenetrable. El velorio y el funeral transcurrieron en una secuencia de eventos orquestados por Marta, donde yo era una mera espectadora dolorida, ausente de las decisiones que honrarían a mi propio padre. Miraba las flores que ella había elegido, escuchaba los discursos que ella había aprobado, y sentía una punzada helada. No solo había perdido a mi padre, sino que también estaba perdiendo la forma de despedirme de él, bajo el control férreo de la mujer que, en pocas horas, había reclamado cada aspecto de su vida, incluso su muerte. El brillo en los ojos de papá se había apagado. Y la chispa en los míos, la que tanto lo ilusionaba, comenzaba a desvanecerse, siendo reemplazada por una amargura que apenas me atrevía a reconocer. Los días se arrastraban, cada hora densa y pesada, como si el aire mismo se hubiera negado a circular libremente desde el día en que papá se fue. Mi habitación se había convertido en un santuario del silencio, un refugio donde el dolor podía acampar a sus anchas sin la mirada escrutadora de Marta. La casa, que una vez fue el epicentro de risas y conversaciones, ahora era un mausoleo habitado por su sombra y mi desesperación. Me movía como un fantasma, cada paso un eco vacío en los pasillos que mi padre había llenado de vida. Esperaba. Esperaba la llamada de un abogado, un mensaje de Marta, cualquier indicio sobre qué ocurriría a continuación. La lectura del testamento. Un detalle doloroso, pero necesario. La última voluntad de papá. Una tarde, mientras vagaba sin rumbo por el jardín que Ricardo había cultivado con tanto amor las rosas, sus favoritas, descuidadas ya, los pétalos marchitos esparcidos por el suelo, sonó mi teléfono. Era la tía Elena, una prima lejana de papá, una mujer de buen corazón, un poco chismosa pero siempre bien intencionada. Marina, mi niña, ¿cómo estás pasando estos días? Su voz era suave, mezcla de compasión y curiosidad. Apenas pude articular una respuesta. Tratando de, tía. Tratando. Lo sé, cielo. Es tan duro. Tu padre era un hombre excepcional, un genio en los negocios, pero con un corazón de oro. Escuché que la lectura del testamento es mañana, ¿verdad? En la firma de abogados, Montes y Asociados. Me contaron que invitaron a todos los socios importantes, claro, para que estén presentes en un momento tan clave para la empresa. La frase me golpeó como un rayo. Mañana. Montes y Asociados. Mañana. ¿Y yo? Mi garganta se cerró. Mañana, tía. Logré decir, mi voz apenas un susurro que me asustó a mí misma. Sí, mañana al mediodía, según me comentó mi amiga Adela, la secretaria de confianza del señor Montes. Marta se ha encargado de todo, como siempre, tan eficiente. Supongo que ya tienes todos los detalles, ¿verdad? No quiero importunar. No tenía detalles. Ninguno. El teléfono se me resbaló en la mano, caliente, como una brasa. El shock era tan profundo que por un instante creí haber escuchado mal, que la tía Elena se había confundido. Pero las palabras retumbaban en mi cabeza, mañana al mediodía.
Marta se ha encargado de todo, como se había encargado de todo si yo, la única hija biológica de Ricardo, no estaba informada. Una punzada de ardor comenzó a extenderse desde mi pecho, transformándose en un tsunami helado de rabia y desesperación. Fui deliberadamente excluida. No fue un descuido. Fue intencional. Mi madre muerta, mi padre también, y ahora, en el último acto de su vida, me borraron, me negaron incluso el derecho a estar presente. No te preocupes por eso, Marina. Tu padre era muy claro con lo que quería. Yo lo sé. Déjame esto a mí. Las palabras melosas de Marta resonaron, ahora teñidas de una vileza que me revolvió el estómago. Traté de llamar a Marta. Su teléfono sonó y sonó, sin respuesta. Le envié mensajes. ¿Por qué no me dijiste nada del testamento? ¿Es verdad que es mañana? Silencio. Luego, un mensaje automático. Marta no puede atenderte ahora. Volverá a la brevedad. Mentira. Sabía que estaba allí, al otro lado de la barrera invisible que ella había levantado entre nosotras. Me senté en el frío banco de piedra del jardín, las rosas marchitas a mis pies. La chispa en mis ojos, que papá tanto amaba, no solo se estaba desvaneciendo, sino que era aplastada, extinguida por una oscuridad tan densa que me costaba respirar. Mi padre había muerto, y su nueva esposa, la mujer a la que yo había intentado aceptar, me estaba despojando de todo lo que me quedaba de él, su memoria, su legado y ahora, hasta su última despedida. La amargura que apenas me atrevía a reconocer se había transformado en un veneno que corría por mis venas, un fuego silencioso que amenazaba con consumirme por completo. Pero en medio de ese desgarro, una voz interna, fría y metálica, comenzó a susurrar, no. No me arrebatarás esto también. El frío del banco de piedra se había calado hasta mis huesos, pero era nada comparado con el gélido abrazo de la desesperación que me atenazaba. Las rosas marchitas parecían un reflejo de mi alma. ¿Cómo podía ser esto? ¿Cómo podía mi propia hermana, la sangre de mi sangre, hacerme algo así? La imagen de papá, siempre mi protector, se desdibujaba entre la neblina de la traición. La chispa que él amaba, ahora era un rescoldo moribundo. No. No me arrebatarás esto también, susurraba mi voz interna, como un eco débil en una caverna oscura. El sonido de unos tacones sobre el sendero de grava rompió el silencio fúnebre. Levanté la vista. Allí estaba Marta, erguida, con una sonrisa tan fina y afilada como un cuchillo. Sus ojos, los mismos ojos oscuros que solían mirarme con complicidad en la infancia, ahora brillaban con una luz triunfante, casi obscena. Vestía un traje de seda impecable, como si acabara de llegar de una reunión importante, no de robarte la vida a tu propia hermana. Ah, Marina. Aquí estabas. Supuse que ya te habrías enterado. Su voz era suave, peligrosamente melosa, desprovista de cualquier rastro de remordimiento. Ni una pizca. Me puse de pie, mis piernas temblaban. ¿Enterarme de qué, Marta? ¿De qué me ocultaste la lectura del testamento de papá? ¿De qué te atreviste a ir sin mí? Soy su hija. ¿Cómo pudiste? La voz me salió rasgada, llena de una furia contenida que amenazaba con estallar. Marta suspiró, como si le resultara una molestia. Vamos, Marina. No actúes como si esto te sorprendiera. Papá, bueno, estaba muy lúcido en sus últimos días. Y fue muy, muy claro con sus deseos. Creo que finalmente entendió quién era el apoyo real en su vida en los últimos años, ¿no crees? Una ceja se le alzó con aire de superioridad, su sonrisa se ensanchó 1 milímetro. La miré, incrédula. ¿Estaba sugiriendo que yo no había estado para papá? Había dedicado años de mi vida a cuidarlo, a pesar de sus excentricidades y su nueva vida con Teresa. ¿Qué estás insinuando, Marta? Mi voz apenas era un susurro ahogado, sintiendo cómo se me cortaba el aliento. Un frío pánico empezó a apoderarse de mí. Marta se acercó un paso, su mirada fija en la mía. No había un ápice de calidez, solo hielo.
No insinuó nada, Marina. Te lo digo directamente. Ricardo, papá, cambió su testamento. Completamente. Justo antes de morir. Hizo una pausa dramática, saboreando el momento. Resulta que, tú eres la única que no lo sabía aún. Ricardo me confió a mí que, dada tú. Hizo una vaga señal con la mano, como si señalara mis defectos. Tu falta de estabilidad, decidió que lo mejor sería asegurarte una pequeña asignación mensual. Una cantidad simbólica, para que no te veas del todo desamparada, claro. Pero la mayor parte de su patrimonio, su legado, es para mí. Su sonrisa ahora era una mueca triunfal. Y esta casa, por supuesto, también. Él quería que yo continuara con su legado aquí. Mi mundo se detuvo. Mi corazón dio un vuelco brutal. ¿Una asignación? ¿Qué estás diciendo? No podía ser. No mi padre. No el hombre que me había llamado su luz, su chispa. Lo que escuchaste, continuó Marta, su voz más dura ahora, perdiendo el barniz de dulzura. Una pequeña mensualidad. Suficiente para tus gastos básicos, supongo. Y en cuanto a esta casa, miró a su alrededor con una posesividad abrumadora, papá quería que fuera mi hogar. Así que, tendrás un par de semanas para empacar tus cosas. No quiero que esto se prolongue. Entiendo que es una sorpresa, pero son los deseos de papá y hay que respetarlos. Mis piernas cedieron. Caí de nuevo en el banco de piedra, las palabras de Marta resonando en mi cabeza como campanas de muerte. Mi padre había muerto, y su voluntad, el último rastro de su existencia legal, me había borrado. Excluida del velorio. Excluida de la lectura del testamento. Y ahora, despojada de su herencia y de mi propio hogar, la casa donde había crecido, donde había vivido los momentos más felices con él. Me redujeron a una limosna, a una intrusa en mi propia vida. Mientras las lágrimas corrían sin control por mi rostro, la chispa de la que Marta se había burlado no se apagó por completo. No. En medio del torbellino de dolor y la devastación más profunda, aquella voz interna, fría y metálica, que antes había susurrado, ahora gritaba. No era desesperación. Era rabia. Pura, hirviente, consumidora. No me quitarían esto también. No. Marta, su sonrisa victoriosa, su traición vil, su desprecio, esto no quedaría así. Mi mundo se había desmoronado, sí. Pero de esas ruinas, de ese fondo ineludible, comenzaría a gestarse algo. Algo oscuro. Algo implacable. Las 2 semanas otorgadas por Marta no fueron un plazo, sino una burla cruel. Apenas habían transcurrido 5 días cuando la calma tensa que había precedido la tormenta se rompió. Yo estaba en mi habitación, intentando empacar fotos y recuerdos, pero mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener nada. Cada objeto era un fragmento de Ricardo, un eco de risas, de consejos, de amor que ahora me parecía un espejismo cruel. De repente, la puerta principal sonó con una insistencia brutal. No era el timbre, sino golpes firmes y autoritarios. Mi corazón dio un salto. Marta ya estaba en el recibidor, su silueta erguida y su rostro inescrutable. Abrió. Detrás de ella, 2 hombres fornidos, vestidos con un uniforme de mudanzas, se abrieron paso sin pedir permiso. Sus ojos se pasearon por la casa con una frialdad calculadora, como si ya estuvieran tasando cada mueble, cada cuadro. Marina, y la voz de Marta, esta vez, era pura autoridad, sin un ápice de la falsa dulzura de la lectura del testamento. Han venido a desalojar tus pertenencias. Ya te di el tiempo suficiente. No voy a permitir que uses esta casa para tus patéticos dramas. La sangre se me heló. ¿Ahora? Pero sí me dijiste 2 semanas. Mi voz salió como un chillido ahogado, el pánico trepando por mi garganta. Marta sonrió, una sonrisa estrecha y satisfecha. Hubo un cambio de planes. Problemas de sucesión, ya sabes. Cuanto antes se resuelva todo, mejor.
Además, francamente, tu presencia me perturba. Los hombres comenzaron a moverse por la casa, sus pasos retumbando en el suelo de madera, susurros metálicos de sus radios llenando el aire. Uno de ellos entró en mi habitación sin siquiera tocar, su mirada indiferente mientras comenzaba a tirar mis cuadros al suelo, sin importarle los marcos. No. Tengan cuidado. Grité, intentando interponerme, pero Marta me agarró del brazo con una fuerza sorprendente. Déjalos trabajar. Tus cosas no valen tanto, de todos modos. En sus ojos vi un desprecio tan profundo que me dio escalofrío. Era la misma mirada que había visto en la sala del notario, la misma que me había negado un lugar en el dolor compartido por la muerte de papá. Fue un torbellino de crueldad. Mis cajas, las pocas que había logrado llenar, fueron sacadas sin miramientos, golpeándose contra los marcos de las puertas. Mis libros, mis pequeños tesoros, caían al suelo para ser recogidos de cualquier manera. Mis ropa, muchas de ellas regalos de papá, eran arrojadas en bolsas de basura, como si fueran desechos. Intenté salvar lo esencial, pero cada movimiento era inútil. Aquellos hombres no distinguían entre un recuerdo preciado y una baratija. Marta los dirigía con la precisión de un general en batalla, apuntando a cada rincón, asegurándose de que nada de lo que una vez fue mío quedara en asteriscos o asterisco casa. En menos de una hora, la casa estaba vacía de todo rastro mío. Mis pertenencias, rotas, desordenadas, amontonadas como un montón de basura, fueron depositadas en la acera frente a la casa. Un cartel de se vende con el nombre de una inmobiliaria que nunca había visto, ya estaba clavado en el jardín, un monumento a la rapidez y la eficiencia de la traición de Marta. Ella me observaba desde la puerta, su figura enmarcada por el umbral de lo que había sido mi hogar durante toda mi vida. Ah, casi lo olvido, dijo con una voz burlona. Tus cuentas bancarias han sido congeladas temporalmente. Es parte del proceso de sucesión, por supuesto. Nada personal. No quiero que pienses que estoy siendo irrazonable. Es solo que el banco no permite movimientos hasta que todo esté claro. Volverán a abrirse, eventualmente. Cada palabra era un golpe, cada frase un clavo en el ataúd de mi existencia. Congeladas. Mis cuentas. Todo el poco dinero que tenía, el que papá había dejado para mis estudios, para mi sustento, ahora era inaccesible. No tenía a dónde ir. No tenía dinero para un hotel, ni siquiera para un taxi. Mis amigos de la universidad vivían lejos. Nuestros familiares se habían distanciado con los años, más aún después de la llegada de Marta. Estaba literalmente en la calle, con unas cuantas bolsas de ropa, sin dinero, sin refugio, sin nada. El sol de la tarde comenzaba a caer, tiñendo el cielo de naranjas y morados, pero para mí solo había oscuridad. La rabia que había surgido en la sala del notario, esa chispa fría y metálica, ahora era un fuego voraz que me consumía por dentro. Estaba en el fondo, más abajo que nunca. Despojada de un padre, de un hogar, de un futuro, de dignidad. Las lágrimas no salían, se habían secado. No había lugar para la tristeza. Solo un vacío helado y una necesidad abrasadora de hacer pagar a Marta. No por lo que me había quitado, sino por la humillación. Por la crueldad. Por la aniquilación de mi mundo. Miré la casa, la puerta que se cerraba definitivamente, y en ese momento, supe que no había vuelta atrás. Aquella mujer había desenterrado algo en mí que ni yo misma conocía. Algo oscuro, algo implacable. Aquella mujer había desenterrado algo en mí que ni yo misma conocía. Algo oscuro, algo implacable. La furia me impulsó a sacar mi teléfono, aunque mi saldo era inexistente y sabía que nadie podría ayudarme de inmediato. Aún así, tenía que intentarlo. Mis amigos de la universidad estaban lejos, y el orgullo me impedía molestarlos con esta humillación. Pero había algunos nombres del pasado de papá, viejos socios, tías lejanas, gente que quizás recordaba la Marina de antes. Marqué el número del tío Carlos, socio de Ricardo por décadas, un hombre que se decía mi amigo. El timbre sonó. Una voz cautelosa respondió.
Marina. ¡Qué sorpresa! No es un buen momento. Le expliqué, con la voz temblorosa, la injusticia. Esperaba un grito de indignación, un ofrecimiento de ayuda. En su lugar, hubo un suspiro incómodo. Mira, Marina, tu padre era un hombre de principios. Y Marta, ella está muy afectada. Ha compartido algunas preocupaciones. Se ha hablado mucho de tu carácter voluble, de tu falta de compromiso. Lo mejor sería que te mantuvieras al margen. Es un momento delicado. La llamada se cortó, dejando un eco gélido. ¿Voluble? ¿Falta de compromiso? Mi mente giró. Siempre fui la hija que estudiaba, que intentaba complacer pese a las tensiones con papá. Era ella. Marta ya había empezado. Probé con doña Elena, una amiga de la familia, que había sido cercana a mi madre. Su voz era aún más fría, impregnada de una falsa piedad. Marina, querida, lamento lo que te sucede. Pero las cosas no son siempre como parecen. Tu madrastra, pobrecita, está desolada. Y honestamente, tu padre siempre quiso que sus bienes fueran manejados por alguien responsable. Tus gastos universitarios eran cuantiosos, y siempre se dijo que no te ajustabas bien a las expectativas. Eres joven, ya te recuperarás. Otro clic. Otra puerta cerrada. La verdad se me abalanzó, brutal. Marta no solo me había desheredado, había tejido una red de calumnias. Me había pintado como la hija pródiga, la caprichosa, la irresponsable, una carga. Había utilizado su influencia y la memoria de papá para envenenar la percepción de quienes él valoraba. La humillación era insoportable. No solo me habían quitado mi futuro, sino mi reputación, mi pasado, la dignidad que me quedaba. La desesperación luchaba por ahogarme, pero la rabia era ahora un fuego helado, inquebrantable. Ella me había subestimado. Al intentar aniquilarme por completo, solo había forjado una voluntad de hierro. Las lágrimas se habían secado para siempre. Solo quedaba un vacío helado y una conciencia clara. La oscuridad que Marta había desenterrado no me consumiría. Solo era el combustible. El combustible para su caída.